Bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso estos lindos pantaloncitos. Están súper fácil de tejer. Los hice con el punto gotas de nieve, que incluye también una mantita, una chaquetita y el gorrito. En la caja de información les voy a dejar el link de la mantita gotas de nieve y de la chaquetita y el gorrito Leo. Así es que asegúrense de ver allí. Ahora, este conjunto son para bebitos de más o menos 0 a 3 meses y se pueden tejer para niños y niñas. El pantaloncito lo pueden tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses, siguiendo medidas estándar que les voy a dejar en la caja de información. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer los zapatitos para así completar ya el conjunto. Dependiendo del número de likes que me den y el número de comentarios que reciba, yo con gusto lo haré, así es que asegúrense de comentar. Ahora, para tejer este conjunto, incluyendo los pantaloncitos, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para el tamaño de 0 a 3 meses van a necesitar un total de 90 gramos, 76 gramos en el color celeste y unos 14 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer los pantaloncitos voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Voy a usar en el color blanco y en el color celeste. El color celeste va a ser el color principal. Pues bueno, aquí para empezar ya tengo mi cadena lista. Tengo un total de 78 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 41 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Ahora yo voy a hacer el pantaloncito siguiendo medidas estándares. En la caja de información les voy a dejar esas medidas para que ustedes fácilmente puedan tejer su pantaloncito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses, siguiendo medidas estándares. También lo que pueden hacer es medir la cintura de su bebito y basado en eso hacer el pantaloncito. Yo, como les digo, voy a estar siguiendo medidas estándares. Ahora, basado en esas medidas, la cintura para un bebito de 0 a 3 meses tiene que medir unos 40 centímetros. Mi cadena está midiendo un poquitito más, está midiendo 41 centímetros. No pasa nada, lo importante aquí es de que su cadena de base esté en múltiplos de 3 y cuando dividan ese número tiene que quedar en un número par. Así es que aquí para empezar, como les digo, tengo 78 cadenas. Lo primero que vamos a hacer es unir esta cadena y formar la cintura. Ahí está, vamos a jalar una lazada y vamos a unirnos. Ahora voy a hacer una cadena y empezando en este mismo punto de cadena, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena. Medio punto alto en la siguiente y así hasta completar esta primera vuelta, nada más haciendo un medio punto alto por cada cadena. Continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta de la cintura. Terminé de hacer la primera vuelta, he hecho medios puntos altos por todo alrededor y tengo 78, no incluyendo la cadena que hice aquí al inicio. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la primera vuelta con 78 puntos. Para la vuelta número 2 y la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando con este primer punto, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Y medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así voy a continuar hasta completar esta vuelta 2. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo 78 puntos. Este último punto está en realce por detrás. Para terminar me voy a ir aquí a un lado de la cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta 3 voy a repetir lo mismo. Voy a hacer una cadena y empezando con este primer punto voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente y así por toda esta vuelta número 3.
Continúen así, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 3, ya completé la cintura. Aquí al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminada. Miren, ahora vamos a continuar con el resto del pantaloncito y le voy a dar vuelta de esta manera. Miren, esta fue la vuelta 3, ahora va a quedar así, va a ser la parte de arriba de la cintura y de aquí en adelante vamos a continuar y tejer el resto del pantaloncito. Yo voy a cambiar de color de hilo, voy a usar este color celeste. Miren, aquí está el trozo de lana que quedó cuando hice la cadena. En el primer punto que hice aquí de medios puntos altos, en este mismo punto ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo. Y ahí está la primer conchita de este punto gotas de nieve. Como les dije, el múltiplo de este punto tiene que estar en múltiplos de 3. Así es que aquí para hacer el segundo punto o la segunda conchita me voy a saltar 2 puntos y en el tercer punto, que es este que está aquí, voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Otra vez me salto 2 puntos y en el siguiente, que es el tercer punto aquí, en el mismo punto de cadena donde está el medio punto alto de la primera vuelta. Ahí voy a hacer otra conchita y las conchitas siempre van a consistir de 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Otra vez me salto 1, 2 y en el tercer punto hago otra conchita. Y así es como vamos a continuar para esta primera vuelta. Asegúrense de que cualquier número de conchitas que tengan aquí tiene que quedar un número par, para que así se haga más fácil poder dividir las piernitas. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de la primera vuelta, tengo un total de 26 conchitas del punto gotas de nieve. Miren, ahora para terminar me voy a saltar los últimos 2 puntos y encima de la tercera cadena aquí al inicio me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren, aquí tengo la primer conchita. De aquí en adelante me olvidé mencionarles que este es el lado derecho del pantaloncito y este va a ser el lado revés. La vuelta número 1 la hice al lado derecho. Vamos a poner un marcador marcando este lado como el lado derecho. Esta es la parte de atrás del pantaloncito, así es que aquí voy a poner este marcador marcando el lado derecho y este es el lado revés. La vuelta 2 la vamos a hacer al lado revés, así es que hice una cadena y giramos. Ahora tengo la primer conchita, en el espacio de cadena de esta primer conchita voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas y luego un punto alto, una cadena y ahora tengo estos 2 puntos altos de la primer conchita. En el primer punto alto voy a hacer un punto bajo en realce por frente. Ahora tengo la siguiente conchita, en el espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto y así vamos a continuar para cada una de las conchitas. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Y bueno, así van a continuar para la segunda vuelta. Al final van a tener 26 conchitas también. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Esta vuelta 2 la estamos haciendo al lado revés. Tengo 26 conchitas. Para terminar, siempre nos vamos a ir aquí. Miren, al inicio tenemos las 3 cadenas. En la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí está la vuelta 2. Ahora de aquí en adelante siempre vamos a repetir la vuelta 2. Así que para la vuelta 3 hacemos una cadena y giramos. Miren, tenemos la primer conchita. Está el primer espacio de cadena. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Luego 3 cadenas, un punto alto, una cadena y luego punto bajo en realce por frente. Esta es la primera conchita de la vuelta 3 y luego en cada una de las conchitas en el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, cadena, punto bajo en realce por frente. Otra vez en el espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos 2 puntos altos, cadena, punto bajo en realce por frente.
Y así es como vamos a continuar para el resto. Ahora, para terminar, ya saben, nos vamos a ir aquí encima. Miren, tenemos las 3 cadenas. En la tercera cadena hacemos un punto deslizado, luego hacemos una cadena, giramos y empezamos la vuelta igual como empezamos aquí, haciendo un punto deslizado en el primer espacio de cadena y luego 3 cadenas, punto alto, una cadena, punto bajo, enredarse por frente y luego repetimos lo mismo en cada espacio de cadena. Y así es como vamos a continuar. Ahora aquí lo que vamos a hacer es seguir la medida del tiro desde arriba de la cintura hasta tener la medida del tiro. No estoy segura cuántas vueltas van a hacer aquí. Para 0 a 3 meses tiene que estar más o menos unos 15 centímetros, que son 6 pulgadas. Así es que no estoy segura cuántas vueltas van a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el resto. Así es que continúen, nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del pantaloncito, hice un total de 19 vueltas. Ahora, así como está, desde arriba de la cintura hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 15 centímetros y medio, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, como les dije, hice un total de 19 vueltas. La última vuelta la hice al lado derecho. Ahora, vamos a dividir aquí las piernitas y para eso vamos a poner unos marcadores, ya que para la vuelta número 20 vamos a hacer esta parte aquí de la entrepiernas. Así es que aquí vamos a marcar 2 conchitas, 1 y 2. Así es que aquí está la última que hice al final de la vuelta 19. Ahí voy a meter un marcador. Ahora el segundo marcador aquí para el lado de atrás lo voy a poner aquí, donde está la siguiente conchita. Miren aquí. Esta que está aquí. Esta es la primera conchita y esta es la última conchita de la vuelta 19. Ahora me voy a saltar 11 conchitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en la siguiente conchita aquí voy a poner un marcador marcando 2 conchitas también aquí. 1 y 2. Ahí está. Para la segunda piernita voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí está. Así es como vamos a dividir aquí esta parte de la entrepierna y vamos a separar las piernitas en la siguiente vuelta. Así es que si ustedes están haciendo el pantaloncito siguiendo las medidas, ustedes van a tejer esta parte hasta tener la medida del tiro desde arriba de la cintura. Aquí, si ustedes tienen más vueltas, asegúrense de que dar una vuelta al lado derecho. Así como yo hice, la vuelta 19 está al lado derecho, ya que la siguiente vuelta la vamos a hacer al lado revés. Así es que asegúrense de estar igual que yo. No importa si ustedes agregan 1 o 2 vueltas más aquí para esta parte. Lo importante es de que estén entre 1 o 2 centímetros de las medidas que les voy a dejar en la caja de información. Aquí, por ejemplo, tuve que hacer una vuelta más porque si no me quedaba muy corto. Es mejor que quede un poquito más largo que quede corto. Así es que ahora vamos a dividir las piernitas. Miren, aquí al final de la vuelta 19 nada más me uní. Ahora voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora, una cosa antes de continuar, me olvidé mencionarles de que si ustedes están haciendo el pantaloncito en un tamaño más grande y quieren dejar más conchitas aquí en el centro, lo pueden hacer. Si ustedes están siguiendo las medidas que les voy a dejar en la caja de información, entonces lo que pueden hacer es lo siguiente. Miren, por lo normal yo dejo 2 conchitas hasta 12 meses. De 12 meses en adelante dejo hasta 3. Ahí va a depender de ustedes si quieren dejar más o menos. Bueno, aquí para continuar voy a hacer una cadena y en el espacio de cadena de la primer conchita voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo, enredarse por frente en el primer punto alto. Y aquí está una conchita. Ahora para dividir las piernitas voy a hacer 2 cadenas. Me voy a saltar 11 conchitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el espacio de cadena de la siguiente conchita, aquí voy a hacer una conchita. Hacemos 2 puntos altos, una cadena, punto bajo, enredarse por frente y una conchita en la siguiente conchita. Esta vuelta la estoy trabajando al lado revés, ya que vamos a continuar con el punto. Ahora para separar la segunda piernita hacemos 2 cadenas, me salto 11 conchitas y en la conchita que sigue, donde está el marcador en el espacio de cadenas, aquí miren, ahí voy a hacer una conchita.
Y ahí está. Ahora para terminar me voy a ir aquí al inicio, en la tercera cadena, voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está. Ya esta parte está terminada. Miren, aquí cuando terminemos el pantaloncito nada más vamos a unir estos puntos. Ahora vamos a cortar el hilo. Y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, miren, así es como se mira. Ahora lo que voy a hacer es, miren, este es el lado de atrás. Vamos a irnos a este lado, al lado izquierdo. Y en medio, aquí miren donde están las dos cadenas, ahí voy a meter el gancho. Yo voy a jalar una lazada, la voy a traer hacia el frente. Y voy a hacer 3 cadenas. En este mismo espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo. Ahora, lo que yo voy a hacer es para que no quede un espacio entre esta primer conchita y la primer conchita que dejamos aquí para la piernita, yo voy a hacer la conchita, bien la podemos hacer aquí o aquí. Yo la voy a hacer aquí, en este espacio, miren. Aquí es la conchita que está al final de la entrepiernas. Creo que así se va a ver mejor, así es que eso es lo que vamos a hacer. Así es que aquí, miren, al final de esta segunda conchita de la entrepiernas, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer la conchita. Voy a hacer un punto alto, más bien 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Ahí está. Tengo 2 conchitas y ahora me voy a ir aquí a la primer conchita de los 11 que dejamos para la piernita y ahí sí voy a completar la conchita. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo, enredarse por frente. Esta primera vuelta de la piernita la estamos trabajando al lado revés y ahora así voy a continuar por todo alrededor, haciendo una conchita hasta llegar aquí, a este otro lado. Continúen así, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primer piernita. Estoy al final de la primera vuelta de la piernita, miren hasta aquí, esta es la última conchita de la piernita, tengo un total de 13 conchitas, 11 más 2, 12, 13. Ahora voy a hacer una conchita aquí al final también, al final de las conchitas que hicimos al dividir el entrepiernas, así es que aquí miren, al final en este punto alto, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer una conchita. Hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Ahí está. Para terminar me voy a ir aquí al inicio, en la tercera cadena, me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1 de la primer piernita con un total de 14 conchitas. Ahora una cosa, miren aquí nada más agregué 2 cadenas. Si ustedes agregan más cadenas para darle aquí a la medida de la piernita, por cada 2 cadenas agreguen una conchita. Si agregan 4 cadenas van a tener que agregar 2 conchitas aquí en el centro. Y también asegúrense de hacer una conchita aquí al final y aquí también para que no quede un espacio entre esta primer conchita y la última conchita. Eso es lo importante. Ahora voy a continuar aquí y hacer la vuelta número 2. Miren, voy a hacer una cadena, voy a girar. La vuelta número 2 la estamos trabajando al lado derecho. Bueno, aquí para empezar, en el espacio de cadena de la primer conchita hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenas y luego un punto alto, una cadena, un punto bajo, enredarse por frente en el primer punto alto y luego en cada espacio de cadena de cada conchita repetimos lo mismo. Ya esta parte es lo mismo que hemos hecho aquí para esta parte del pantaloncito. Así es que así vamos a continuar. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener 14 conchitas. Bueno, continúen así. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Nos vemos entonces. Estoy al final de la vuelta número 2, tengo 14 conchitas para terminar, ya saben, nos vamos a ir aquí al inicio, en la tercera cadena nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así es como va a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Y para iniciar cada vuelta vamos a hacer una cadena y giramos, empezando en el espacio de cadena de la primer conchita. Hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, un punto alto, cadena, punto bajo, enredarse por frente
Y luego en el espacio de cadena de cada conchita repetimos lo mismo. Al final de cada vuelta, ya saben, vamos a tener 14 conchitas. Y bueno, así es como vamos a continuar para el resto del pantaloncito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen, nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la piernita y aquí lo que hice fue lo siguiente. Miren, hice un total de 9 vueltas usando el gancho de 3.5 milímetros y luego cambié a un gancho tantito más pequeño de 3 milímetros y hice un total de 8 vueltas. Así es que aquí para esta parte tengo un total de 17 vueltas. La vuelta número 17 la hice al lado revés. Así es que para la parte de abajo del pantaloncito vamos a trabajar esa parte usando el gancho de 3 milímetros y vamos a hacer aquí al lado derecho. Eso lo hice porque quiero darle forma aquí a la parte de abajo del pantaloncito. Es opcional, ustedes pueden hacer toda la piernita usando el gancho original, el gancho de 3.5 milímetros que estoy usando para esta medida. Si ustedes están usando cualquier otro número de gancho para hacer el pantaloncito más grande o más pequeño con esa opción, entonces pueden usar un gancho tantito más pequeño. Ahora esta parte así como está, estas 17 vueltas desde aquí, miren, desde la primera vuelta hasta la última, está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Para la medida de 0 a 3 meses, el largo de la piernita tiene que ser unos 12 centímetros. Yo aquí tengo 13 y lo dejé así porque si hacía nada más 16 vueltas me iba a quedar muy corto. Así es que agregué una vuelta más. Las medidas que les voy a dar, ustedes pueden hacerlo 1 o 2 centímetros más o menos. A mí me gusta hacerlo un poquito más largo y así el bebito lo puede usar un poquito más. Con el gancho de 3 milímetros vamos a empezar aquí. Miren, en la primer conchita, en el espacio de cadena, aquí vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. Miren, aquí tenemos la primer conchita. En el espacio de cadena fue donde jalé la lazada y hice una cadena. Vamos a trabajar estos puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Miren, empezando con la primer conchita, en este primer punto alto vamos a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Me salto el punto bajo de la siguiente conchita y en el punto alto continúo con la misma secuencia. Medio punto alto, enredarse por frente y medio punto alto, enredarse por detrás. En estas conchitas nada más vamos a estar trabajando con los puntos altos. Otra vez en el siguiente punto alto, medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Y así por todo alrededor, nada más haciendo medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás en los puntos altos de las conchitas. Y ahí está. Miren, así es como se mira. Continúen así por todo alrededor. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí tengo un total de 28 medios puntos altos porque originalmente teníamos 14 conchitas. 14 por 2 son 28 puntos. Así es que ahora para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está la cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta con un total de 28 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a repetir lo mismo. Miren, vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar estos puntos como se presentan. Este primer punto está enredarse por frente, así es que hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue está por detrás, medio punto alto, enredarse por detrás y así por todo alrededor. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Continúen así, terminen esta vuelta número 2. Al final se van a unir aquí al inicio donde está la cadena con un punto deslizado. Luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo para la vuelta número 3. Terminé de hacer la primer piernita. Miren, ahí está. Hicimos 3 vueltas aquí. Al final me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la piernita está terminada. Ahora vamos a hacer la segunda piernita. Les voy a iniciar aquí ya que es exactamente igual como se los mostré con la primer piernita. Así es que vamos a usar el gancho de 3.5 milímetros. Nos vamos a ir aquí en el espacio de las dos cadenas. Voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Si ustedes agregaron más cadenas aquí para darle a la medida de la piernita, entonces van a hacer por cada 2 cadenas van a hacer
una conchita. Si hicieron 4 cadenas, van a hacer 2 conchitas. Si hicieron 6, van a hacer 3 conchitas y así. Bueno, aquí vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo. Esta es la primera conchita. Esta primera vuelta la estamos trabajando al lado revés. Ahora miren, vamos a hacer una conchita aquí al final de estas 2 conchitas que hicimos para el entrepiernas. Así es que aquí en este espacio meto el gancho y voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, punto bajo. Ahí está. Ahora tengo la primera conchita de las 11 conchitas que dejamos para las piernitas. En el espacio de cadena voy a hacer una conchita y así vamos a continuar ahora haciendo conchitas. Aquí hacemos 2 puntos altos, cadena, punto bajo, enredarse por frente. Estas conchitas ahora las vamos a trabajar normal como las hemos estado haciendo siempre. Y bueno, continúen así hasta llegar aquí. Esta es la última conchita. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, aquí está la última conchita de las 11 que habíamos dejado para la piernita. Incluyendo estas 2 que hice al inicio, tengo un total de 13. Ahora voy a hacer una más y la voy a hacer aquí donde hicimos el entrepiernas. Miren, aquí al final, en este espacio donde está el punto alto, ahí al final voy a meter el gancho y voy a hacer la última conchita aquí. Así es que hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Y ahí está, tengo 14 conchitas. Para terminar me voy a ir aquí al inicio. En la tercera cadena me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con 14 conchitas. Para la vuelta número 2 hacemos una cadena, giramos y empezamos aquí la primera conchita haciendo un punto deslizado en el espacio de cadena de la primera conchita. Hacemos 3 cadenas, luego un punto alto, cadena, punto bajo, enredarse por frente. Y luego en cada conchita, en el espacio de cadena, hacemos 2 puntos altos, cadena, punto bajo, enredarse por frente. Y ahí está. El resto es lo mismo como lo hicimos con la primer piernita. Recuerden de que yo aquí, si lo están haciendo igual como lo hice yo, con el gancho de 3.5 milímetros van a hacer un total de 9 vueltas y luego van a cambiar a un gancho tantito más pequeño, el de 3 milímetros, y van a hacer un total de 8 vueltas. Esto es opcional, pueden continuar y hacer toda la piernita usando el gancho original para el tamaño que ustedes estén haciendo. Y luego aquí van a hacer un total de 3 vueltas haciendo medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Y ahí está, así es como van a trabajar la segunda piernita. Y bueno, continúen, terminemos de hacer esta segunda piernita y luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como se los mostré con la primer piernita. Ahora el pantaloncito ya está terminado y miren, aquí lo único que van a tener que hacer es unir los 2 lados de las piernitas. Eso lo van a hacer con un trozo de hilo aquí por el lado revés. Ya lo hice para mi pantaloncito y nada más empecé a este lado y uní los puntos. Aquí al final hice un nudo y nada más me toca esconder mis hebras y ya el pantaloncito está terminado. Aquí por la cintura nada más pasé esta cadena. Aquí hice una cadena de aproximadamente 150 cadenas, lo suficiente largo para que pase aquí en esta vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente que hicimos para la cintura. También pueden usar un listón y ahí está, el pantaloncito ya está terminado. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, el largo total desde arriba de la cintura hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Desde la entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. El ancho de la piernita, nada más por encima, está midiendo 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Desde arriba de la cintura hasta la entrepierna está midiendo 15.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, el ancho de la cintura, nada más por encima, está midiendo 20 centímetros, que son más o menos
8 pulgadas. Ahora la cadera, nada más por encima, 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, estos pantaloncitos son para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita, esta que está aquí, el gorrito y la mantita también, que ya les mostré en el canal. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar los links del gorrito, de la chaquetita y de la mantita también, ya que hice la mantita. Por el momento no la tengo, pero les voy a dejar fotos al inicio del tutorial para que ustedes vean la mantita. Ahora, lana. Para este pantaloncito de 0 a 3 meses, yo usé 90 gramos, 76 gramos en el color celeste y unos 14 gramos en el color blanco. Dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar más o menos. Y bueno, ahí está. Ya saben, en la caja de información les voy a dejar también medidas estándares para que fácilmente puedan hacer el pantaloncito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Ahí les voy a dejar esas medidas y nada más van a seguir el mismo paso a paso. Van a hacer la cintura basado en esas medidas, luego van a hacer esta parte, luego van a dividir aquí y hacer las piernitas. Todo va a estar ahí, todas las medidas van a estar ahí y nada más van a seguir el paso a paso igual como se los mostré aquí. Y bueno, ahí está, ya están terminados los pantaloncitos. No se les olvide comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer los zapatitos. Ya saben de que si no hay vistas para estos tutoriales, entonces yo sé que tal vez la gente no está interesada en hacerlos. Entonces por eso es que yo no subo por lo normal el conjunto completo, pero si ya comienzan a pedírmelo y me dicen que por favor se los haga, yo con gusto lo hago. Ya saben, de esto vivo yo y me encanta mi trabajo. Así es que gracias por su apoyo. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.